fuimos con trabajadores del neumático, compañeros de FATE. Fuimos allí hasta la casa de uno de ellos, charlamos con Víctor, con Luis, sobre la situación de los denominados rotos, que son compañeros que tienen terribles consecuencias físicas producto de la superexplotación de las empresas que las empresas realizan sobre ellos. Así que los invito a ver la primera parte de esta entrevista, de este informe especial que hemos preparado. ¿Cuántos años tenés y hace cuánto que trabajás en FATE? Tengo 40 años y hace 13 años que estoy en FATE. Tengo 34 años y hace 9 años y medio ya que trabajo. Tengo 28 años y hace 3 años justo, hace 4 días cumplí 3 años en FATE. ¿Qué enfermedad laboral tenés? Tendinitis. Como enfermedad laboral, lumbalgia y alguna tendinitis del antebrazo. Tengo el hombro operado, el hombro izquierdo operado, tengo el hombro derecho, tendinosis crónica, y en la espalda tengo en la última vértebra una lumbalgia. ¿Cuál es la causa de esta situación de salud, de esta enfermedad? Y el traumatólogo lo que me dijo que era tendinitis crónica que tengo y a causa de el trabajo pesado que yo hacía en armado tractor y el trabajo repetitivo durante 6 años de armado. Y la enfermedad es el tema de hacer fuerza, agachado, levantar cosas del suelo y hacer mucha presión con los brazos, digamos, con el antebrazo. Cuando ustedes hacen referencia a los trabajadores, a los rotos, ¿qué significa? Y un roto es exactamente lo que dice la palabra, algo que se rompió y no sirve más. Se puede enmendar, arreglar, pero ya está roto, hay que cambiarlo. Esa es la mentalidad que tiene la empresa con respecto a los trabajadores que nos rompemos, ¿no? Como yo, que me doy cuenta, la fuerza en los que perdí en los brazos es muchísima y ya no lo voy a poder hacer al laburo ese. Luis entró a trabajar a FATE a los 20 años. Ahora tiene 32 y ya tuvo que operarse ambos brazos por tendinitis. Durante 12 años tuvo un régimen de 7 días de trabajo y 2 de descanso. 8 horas diarias durante las cuales fabricó 115 cubiertas para camiones o micros de larga distancia cada día. O sea, yo hace 12 años que trabajo en FATE armando cubiertas de camión y de ómnibus de larga distancia. O sea, es un trabajo pesado y repetitivo. A los 20 años entraste a trabajar a FATE. Sí, y bueno, uno por falta de experiencia o por querer satisfacer a todos, ¿no? Quizás no toma conciencia de que el trabajo repetitivo te va desgastando de a poco, ¿no? Y es como una bisagra, ¿no? Que la podés arreglar un par de veces, pero se termina desoldando y no se arregla más. Porque el movimiento repetitivo lo que hace es que tu cuerpo trabaje como si fueras un robot, en donde el movimiento es exactamente el mismo, 300 veces por turno, 7 días seguidos, sin descanso. Entonces, el cuerpo ya el 5.º día ya te está diciendo, bueno, pará, empezá a descansar y todavía te faltan 2 más, que tampoco podés bajar el ritmo porque tenés que cumplir con el estándar. Ellos arman alrededor de 100 cubiertas por día. Bueno, cada cubierta lleva varios pliegues, digamos, varios empalmes, y eso se repite, como decía él, durante 7 días seguidos, bueno, todo el año. ¿Vos te tuviste que operar? Sí, porque tenía el brazo, parecía un fisicoculturista, ¿viste? Así, hacía fuerza y parecía músculo, pero en realidad era líquido y todo el codo hinchado, ¿no? Hinchado de hacer el movimiento repetitivo. Actualmente, Luis está en un juicio con la ART, ya que esta niega que la tendinitis que sufre en ambos brazos sea causa del trabajo. No es casual. Este sistema, creado en la década menemista, beneficia a las patronales que prefieren pagar una suma que representa, en promedio, solo el 3% de la masa salarial a las ART. Es decir, eligen arruinar la salud de los trabajadores y pagar un bajo costo a cambio de ahorrar dinero y no invertir en medidas de prevención. Entre enero de 2002 y marzo de 2016 se registraron 586.000 demandas judiciales por accidentes y enfermedades laborales. Solo durante el primer semestre de 2016
se cuentan 54.000 demandas y se calcula que para fin de año este número ascendería a 120.000. Por eso, como dice Luis, su caso no es aislado y romperse parece ser el destino de decenas y decenas de trabajadores que para los empresarios son descartables. Hoy por hoy, más o menos, hay alrededor de un turno casi, o un poco más, 400 compañeros. 400 trabajadores. Alrededor de 400 compañeros que están afuera con licencia médica. La gran mayoría con problemas, bueno, enfermedades laborales, tipo tendinitis y hernias de disco es lo más común, ¿no? No solamente yo estoy enfermo con tendinitis en los dos brazos, sino que hay muchísimos compañeros en mi misma situación. Y básicamente lo que hacemos es nos operamos y algunos vuelven a entrar, otros no, pero las condiciones son las mismas, así que te volvés a enfermar. O sea, la operación no es magia, ¿no? Como me dijo el doctor, pueden descomprimir un poco el dolor que tenés, pero si volvés a hacer el mismo laburo te volvés a romper. Y la empresa lo podría solucionar, o por lo menos en el caso particular de algunos movimientos de trabajo, que se puede automatizar la máquina, ¿no? De hecho, bueno, él está trabajando en una máquina, o viene trabajando en una máquina que es de las más viejas ahí del sector, y bueno, las máquinas nuevas ya vienen con un dispositivo donde esa tarea la hace automáticamente la máquina. La empresa no quiere invertir en modificar, en mejorar las condiciones de las máquinas para que los compañeros no se estropeen físicamente, no se rompan los brazos, ¿no? La columna. Bueno, eso pasa ahí en Radial Camión. Después hay otros sectores también que están peores, incluso como lo que es la parte donde se fabrican las cubiertas viejas, que son las cubiertas diagonal. O sea, además de las condiciones de trabajo, ocurren accidentes importantes por estas mismas condiciones de inseguridad que hay en las máquinas. Y después ahí, bueno, es muy común, además Un compañero perdió un brazo, ¿no? un compañero, sí, hace 2 años casi ya perdió un brazo, también por un problema de falta de seguridad en las máquinas. Faltaban unas barreras, unos sensores de seguridad que, bueno, paran automáticamente la máquina, o sea, evitan un accidente que el accidente sea grave. Y bueno, esos son claramente problemas de condiciones de trabajo que tienen que ver con la política que tiene la empresa, y en general esto se da en el gremio, de no invertir en poner condiciones seguras para que los compañeros no solamente no tengan accidentes, sino que no terminen rotos a lo largo del tiempo. Es algo que le pasa a muchos compañeros en FATE y en el gremio en general. Además, las patronales tienen la política de que los compañeros que están de licencia, ¿no? O porque están operados, o porque están con lumbalgia, etcétera, con hernia de disco, buscan la forma, digamos, de que los compañeros terminen arreglando, los empiezan a presionar o los llaman para que arreglen. O sea, que para las patronales, aquel trabajador que durante años que a la patronal le sirvió, lo explotó, armando cubierta y demás, cuando llega el momento de que ese trabajador, por las mismas condiciones que la patronal impone, se rompe, ¿no? O se tiene que operar y ya deja a la patronal, en un sentido, deja de serle útil como antes, ya buscan descartarlo, ¿no? Lo buscan de echar o buscan la forma de llegar a algún arreglo. Bueno, para conversar sobre este tema, para seguir ampliando, está con nosotros Agustín Comas. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo andás? Agustín es abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, defensor de los derechos de los trabajadores. Así que, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, comentanos un poco de tu experiencia de defender a los trabajadores. Bueno, ¿cómo ves, por un lado, la legislación, ¿no? La RT y las situaciones que vos te hayan tocado en tu experiencia, ¿no? Sí, Nico, mirá, en ese sentido, lo primero que tenemos que decir que por lo menos en lo que hace a la salud de los trabajadores en sus lugares de trabajo está legislado o está regulado por lo que se llama la Ley de Riesgo de Trabajo, que es una ley
profundamente antiobrera y neoliberal. Recordemos que fue dictada en el año 95 durante el gobierno de Menem, y si bien tuvo algunas modificaciones en los últimos años, no fue para beneficiar o para darle mejores condiciones de trabajo a los trabajadores, sino por el contrario, para profundizar este sistema, por lo menos de explotación y de... Perdón. Sí, allí veíamos en el informe lo que decíamos con respecto a que las empresas prefieren, en vez de paliar o de prevenir las enfermedades, lo que hacen después es toda una maquinaria, una vez que ya están rotos los trabajadores, ¿no? Sí, la ley en sí es una ley que tiene como objetivo no prevenir las enfermedades o los accidentes laborales, sino más bien tratar de beneficiar o maximizar las ganancias de las empresas. Es una ley que cuando se dictó en el año 95 imponía límites para solicitar las indemnizaciones de los trabajadores, e incluso imponía límites para que los trabajadores no puedan demandar a sus patronales, y desde ese aspecto le impedía que los trabajadores puedan ir a reclamar judicialmente, ¿no? Eso de un aspecto, pero también de otro aspecto le dio el control, o por lo menos de lo que son las condiciones de trabajo y de seguridad dentro del establecimiento, a estas ART, a estas empresas privadas que con la salud de los trabajadores hicieron millones y facturaron millones y millones de pesos durante los últimos años. Un gran negociado, ¿no?, de las ART. Y claro, obviamente, porque a costa de la salud de los trabajadores, estas empresas hicieron millones y millones de pesos. A los trabajadores, para poder reclamar una enfermedad, para poder reclamar un accidente, tienen que pasar por un tortuoso camino. Primero, que la empresa denuncie, ¿no?, ese accidente o esa enfermedad ante la ART, y si no lo denuncia lo tienen que hacer los trabajadores. Luego la ART le tiene que reconocer la enfermedad laboral como que es propia de sus tareas que realiza dentro de la fábrica, para luego reconocerle una indemnización que muchas veces son migajas para los trabajadores, porque indemnizan enfermedades laborales como puede ser la tendinitis, como pueden ser otras enfermedades laborales, pero el cuerpo de los trabajadores realmente, como decía el informe, que quedó roto, en el mejor de los casos, porque en todos los otros casos es muy bajo el porcentual de enfermedades laborales que reconocen las ART en general. Agustín, te invito a ver la segunda parte de este informe que realizamos sobre los rotos. La situación que viven los trabajadores del neumático no es un caso aislado. Según el informe de 2014 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, la industria manufacturera concentra el 41,6% de las enfermedades profesionales, seguidas por los servicios sociales, el comercio, el transporte y la construcción. Las causas más frecuentes de las enfermedades profesionales son las posiciones forzadas y los gestos repetitivos, la sobrecarga del uso de la voz y la exposición al ruido. Casi el 20% de las enfermedades diagnosticadas fueron de trabajadores con menos de un año de antigüedad, y el 25,5% correspondieron a trabajadores con una antigüedad de entre 1 a 4 años. Porque uno entra joven a veces a la fábrica sin experiencia y se mata, ¿no?, para quedar efectivo, o agarrar categorías, o quedar bien con el líder, ¿viste? Porque no tiene conciencia de que de acá a 10 años este trabajo repetitivo y monótono te desgasta. Las patronales lo que hacen generalmente es tratar de aumentar los ritmos de producción para aumentar la productividad, lo cual ese incremento de la producción para que salgan más cubiertas, para que cada trabajador rinda más en sus 8 horas de trabajo, implica que los compañeros deban trabajar de forma precaria y de forma acelerada, llevando esto a que claramente los compañeros no puedan evitar accidentarse, porque los ritmos de producción son altísimos para poder cuidarse, para que cada compañero pueda cuidar su propio cuerpo. Lo mismo pasa con el tema de las enfermedades profesionales, con las tendinitis, con las hernias de disco, con las lumbalgias, con las epicondilitis.
Sin embargo, la empresa dice ejercer el control de la seguridad y la salud a través de una buena administración en combinación con una participación activa de los empleados, proveedores y servicios contratados. La realidad dista mucho de estas palabras. Luis, tengo una pregunta. Vos me decías antes sobre la comisión de salud e higiene que hay en la empresa. Sí. O sea, ¿qué hace frente a esta situación? ¿Quién las compone? ¿Cómo se determina quiénes son los miembros? Los miembros lo determinan ellos a dedo, ¿no? Eligen a los que ellos quieren y están conformadas mayormente por la mitad son jefes o capataces o los mismos profesionales, ¿no? De seguridad e higiene. Nosotros le decimos los bomberos. Y la otra mitad son compañeros que realmente aprovechan esas situaciones como para demostrarle a los jefes que tienen la camiseta puesta, ¿no? De la empresa. O sea, no le llevan absolutamente ningún reclamo de los sectores, simplemente le llevan, les informan cómo de tener menos scrap o gastar menos plata directamente, gastar menos plata a la empresa, ¿no? Produciendo menos scrap o rechazando cubiertas o material. Eso es lo que hablan en esas reuniones de seguridad e higiene. Las patronales en general tienen una política de tender a que la masa de trabajadores crea que los accidentes son culpa de los propios laburantes por distracciones y demás. Las patronales tienen un departamento de seguridad e higiene en cada planta, pero que no hacen ningún trabajo, digamos, serio con respecto a las condiciones de trabajo. Las patronales tratan de bajar costos. Una de las formas que tienen de bajar costos es reduciendo los salarios, ¿no? Y otra de las formas que tienen de bajar costos es no invirtiendo en maquinarias correspondientes para mejorar las condiciones de trabajo. Hay una situación donde la productividad está por arriba de la salud de los trabajadores. Y es una pelea política que damos como sindicato, como nueva conducción. Ustedes han reclamado, ¿no? Que esta comisión la componga, se determine de otra manera, ¿no? Claro, y sí, lo ideal sería que para nosotros, para nuestra seguridad, que sea una comisión independiente, ¿no? Formada por operarios, que sepan realmente cuáles son nuestras necesidades y en qué momentos nos rompemos, ¿no? No la fábrica, porque ellos realmente se fijan en sus necesidades y no la nuestra. Una vez asumido el sindicato, una vez que recuperamos el sindicato hace un par de meses atrás, con respecto a la política que tenía el sindicato hacia las condiciones de trabajo y salud de los compañeros, era realmente desastrosa porque era un sindicato que jamás se ocupó de esta situación, sabiendo que una gran cantidad de compañeros sufren accidentes y sufren de enfermedades profesionales. Ustedes han ahora recuperado el sindicato en manos de la burocracia sindical de Guaseijo y creo que en estos 12 años, justamente ustedes están hace 12 años, el kirchnerismo habló de una década ganada y para los trabajadores claramente las consecuencias que ustedes marcan están a la vista de que eso no ha sido así y que los empresarios se la llevaron en pala durante todos estos años y el sindicato que era, Guaseijo, recordemos, es secretario adjunto de la CTA de Hugo Yasky, ¿no? La CTA kirchnerista. ¿Y qué hizo el sindicato frente a esta situación, digamos, durante estos años? En relación a las condiciones de trabajo, no solamente que no hizo nada, sino que colaboró con la política de las patronales para que las condiciones que tenemos hoy sean justamente estas, las condiciones que tenemos, ¿no? O sea, el sindicato siempre se limitó a negociar salario, incluso, bueno, sin tener en cuenta la decisión de los compañeros, por lo menos de las asambleas que hacíamos acá en FATE.
siempre imponiendo el método del plebiscito, que para nosotros es una trampa, ¿no? Pero después, en relación a lo que las condiciones de trabajo, fue totalmente colaborador de las patronales, ya que él siempre, su política y su discurso fue el tema de colaborar en el sentido de que las empresas tienen que aumentar la productividad. Incluso salió en algunos medios hace poco, hace un año, un poco más, hablando él como secretario general del sindicato, de que los sindicatos también tenían que discutir productividad, ¿no? Algo que plantean las patronales, no los sindicatos. Y en FATE eso lo hemos visto claramente en todos estos últimos años, porque él siempre ha firmado todos los estándares que son, digamos, que es lo que imponen, digamos, los ritmos de trabajo. El estándar es lo que te pide determinada cantidad de cubierta o determinada cantidad de piezas en una jornada de trabajo. Y eso, obviamente, bueno, las patronales siempre intentan de subirlo. Y bueno, el sindicato, cuando estaba Guaseico, como era conducido por Guaseico, siempre fue colaborador. Y ahora ustedes, bueno, desde la recuperación del sindicato, se proponen llevar adelante con fuerza, entre otras cosas, ¿no? el reclamo también de las condiciones de trabajo, ¿no? Sí, tal cual. Es una política, es una tarea muy grande, ¿no? O sea que creo que va a ser una pelea difícil, porque las patronales es algo que se niegan, digamos, a discutir, digamos, ellos lo toman como parte de que la fábrica ellos dirigen la fábrica, entonces son temas que los definen ellos, entonces que los trabajadores no tenemos voz, no tenemos por qué opinar o por qué discutir las condiciones de trabajo, solamente tenemos que limitarnos a reclamar salario. Bueno, eso es algo que desde la Granate nosotros, como parte del sindicato, queremos dar una pelea para que se respete eso, ¿no? Que la empresa den tarea liviana, y al mismo tiempo, bueno, también pelear por un cambio profundo, real de las condiciones de trabajo, para que no siga pasando esto. En el gremio neumático, que es un gremio que, como decía Luis hoy, donde hay mucho esfuerzo físico, y si no hay una política de las patronales de invertir, digamos, y eso obviamente va a depender de la fuerza que hagamos todos los trabajadores, y en ese sentido, como parte del sindicato, o sea, el compromiso nuestro es de pelear para cambiar esas condiciones. En ese sentido, nosotros lo que empezamos a hacer es una primera encuesta de salud y condiciones de trabajo, la cual la están laburando y desarrollando los compañeros de FATE, los compañeros de Pirelli y Firestone, a través de sus distintas seccionales y a través del cuerpo delegado de FATE, por ejemplo. Y esas encuestas tienen una intención de empezar a saber en qué estado está la situación de los compañeros con respecto a este tema. Por ejemplo, el 50% se está viendo de compañeros ha tenido tendinitis o tiene tendinitis actualmente. Una gran cantidad de compañeros, casi el 70%, ha manifestado que alguna vez se sintió presionado por los líderes, capataces o jefes de sector para violar normas de seguridad para llegar a la producción. Una gran cantidad de compañeros también han manifestado que el departamento médico no ha respetado los días de reposo. Estos problemas y estas enfermedades profesionales que sufren los compañeros se dan en compañeros que son muy jóvenes, compañeros que tienen de 30 a 40 años, incluso menos, con lo cual hay secuelas que quedan de por vida, como por ejemplo la hernia de disco, que es una situación que no se recupera. Pero en síntesis, esta encuesta va a arrojar unos primeros resultados para saber dónde vamos a estar parados y para desde el gremio tener una política activa que yo creo que tiene que ser coordinada, digamos, desde la Secretaría de Seguridad y Higiene, pero expandirse claramente a la seccional, al cuerpo delegado, y donde los compañeros tengan participación activa, primero en determinar cuáles son las causas y también determinar cuáles son las posibles soluciones a cada problema que tenga cada compañero en cada sector.
del sindicato y nosotros como parte de la lista Granate queremos dar, ¿no? De que se tienen que respetar las tareas livianas. La empresa le niega a los compañeros las tareas livianas. Muchos compañeros que vienen con los certificados médicos de afuera, ¿no? Donde los médicos les indican tareas livianas, la patronal de FATE se niega a respetarlo, entonces los deja fuera hasta que el médico particular de ellos le dé el alta definitiva, ¿no? Y que puedan volver a hacer el mismo trabajo, que esos compañeros se van a, como decía Luis hoy, se van a volver a dañar. Trabajador que se rompe, trabajador que descarto. Y tomó un trabajador nuevo. Sí, me gustaría decir que a mis compañeros, ¿no? Más que nada a los trabajadores, que tomemos conciencia de que este trabajo te desgasta y te afecta en tu familia, ¿no? Yo tengo un bebé ahora y la verdad que me cuesta tenerlo a UPO un tiempo con estas operaciones que yo sé que son crónicas, ¿no? Y que tomemos conciencia, más allá de los estándares que ya se hayan firmado, podemos decir, bueno, hasta acá, y no hace falta quedar bien con el líder, digámoslo, porque no vas a ganar más, ni te van a tener en cuenta para nada. Veíamos esta segunda parte del informe y bueno, una cosa que decía Luis era esto de que no se le dan tareas, a los trabajadores, tareas livianas, digámoslo así, ¿no? Y otra cuestión sobre la comisión de higiene y seguridad, la comisión que hace, digamos, a la salud de los trabajadores. ¿Quién la decide, no? Que los trabajadores no tienen ninguna intervención sobre esto, sino que directamente los pone la empresa, son los jefes. Contanos un poco tu experiencia de lo que vos has conocido con los trabajadores de la ex Donnelley, actual Madigraf, gestionada por sus trabajadores. En aquel momento ellos formaron, ¿no? Una comisión que trabajaba con los delegados, ¿puede ser? Exactamente, sí. Creo que en el año 2013, 2014... hicieron una experiencia que fue un ejemplo para el resto de los trabajadores, porque por primera vez en la industria gráfica, a pesar de que tanto el estatuto, el convenio colectivo, incluso ni la ley de asociaciones sindicales ni la ley de contrato de trabajo lo establecieron un comité, ¿no? Eso lo llamaban comité de riesgo de trabajo, que se encargó de hacer un estudio muy importante dentro de la fábrica para ver cuáles eran los accidentes, las principales enfermedades que sufrían los trabajadores dentro de la planta, y le empezó a reclamar a la empresa para mejorar las condiciones de trabajo, obviamente, para que se disminuyan los ritmos de trabajo y para que obviamente también se les reconozcan las enfermedades laborales. Fue una experiencia muy buena porque lograron que, a pesar de todas estas falta de legislación, ¿no? En los hechos lograron que la empresa los reconozca como delegados, y actuando conjuntamente con la comisión interna, ellos lograron ponerle freno a este avance de condiciones de superexplotación sobre los trabajadores, para que los trabajadores obviamente puedan preservar su salud. Bueno, como decía el informe, la necesidad, decían los compañeros, nos decían esto de la necesidad de una conciencia de parte de los trabajadores sobre esta situación. Bueno, creo que lo que vos comentás es un ejemplo de eso, ¿no? Que a pesar de toda la legislación en contra y demás, los trabajadores impusieron una relación de fuerza a partir de su propia organización y de su lucha, ¿no? Claro, porque son los trabajadores los mismos los que deben cuidar de su salud, del aspecto de que en ese sentido se tiene que tomar el ejemplo de los trabajadores de Madigraf y que exista delegados, ¿no? O comisiones internas que se ocupen específicamente de las cuestiones de seguridad y higiene dentro de la planta, pero que también tengan el poder de convocar asambleas, e incluso poder convocar medidas de fuerza y poder parar cuando la patronal, ya sea quiera establecer ritmos de trabajo que sean muy altos, o ya sea cuando se realicen distintas tareas que pongan en peligro la salud. Sin la principal herramienta que tienen los trabajadores, que son las medidas de fuerza, obviamente las patronales van a seguir queriendo avanzar sobre las condiciones de trabajo, imponiendo estos ritmos de trabajo que, como veíamos en el informe, genera más y más compañeros trabajadores rotos, como lo llaman ellos, que es una cuestión muy profunda y muy sentida por los trabajadores a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, Agustín, gracias por haber venido a La Izquierda Diario TV
Y bueno, el objetivo también de este informe era plantear esta situación sobre los trabajadores denominados rotos y avanzar también en una lucha por la derogación de esta legislación de las RT, avanzar en comisiones de higiene y seguridad que tengan plenos poderes y que sean verdaderamente comisiones integradas y decididas por los trabajadores. Y por otro lado, el planteo que venimos haciendo desde el Frente de Izquierda de la reducción de la jornada de trabajo, es decir, el reparto de las horas de trabajo entre todos los trabajadores, tanto ocupados como desocupados, es decir, que no haya compañeros que tengan que estar trabajando 12 horas por día, 10 horas por día o trabajar 7 días corrido como nos contaban, sino justamente la reducción de las horas de trabajo, que seguramente las empresas dirán que van a perder dinero, cosa completamente falsa, que van a seguir teniendo enormes ganancias, pero justamente avanzar en el reparto de las horas de trabajo y la reducción de la jornada laboral, como se ha hecho en algunas áreas como en el subterráneo de Buenos Aires, que fue una conquista de los trabajadores. Así que este programa también puesto al servicio de la lucha por demandas tan importantes para los trabajadores. Seguimos ahora en La Izquierda Diario TV.